Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con este tema. Si hay alguna duda la pueden poner en el chat o pueden en un momento dado también tienen el micrófono abierto para poder hacer esto pues en una forma dinámica. Los que no vayan a participar telefónicamente, pues favor de mantener en mute su teléfono. Al parecer ahorita todos están en esa sintonía. El motivo de esta plática tiene que ver con el manejo de proyectos operativos. Recibí petición por alguno de los gerentes regionales de establecer el camino o recorrer el camino de lo que implican los proyectos operativos. ¿Okay? Y esa es la intención. Es algo muy sencillo, pero es momento de unificarlo, ¿no? ¿Qué son los proyectos operativos? O sea, los proyectos operativos básicamente son la creación de una empresa nueva o costeo de nómina, o cambio a hosting, reingeniería de conceptos o algún plan que ustedes como gerentes y a través de consultor hayan llegado a ofrecer al cliente como un servicio de proyecto. Entonces, básicamente esos son los proyectos operativos, ¿no? Los proyectos operativos estaban manejados de alguna manera por Gerardo Reyes en proyectos, y vamos a ver qué es lo que queda con él y qué es lo que no. Algo que cambiamos tanto para los módulos adicionales como para los proyectos operativos como para las programaciones especiales fue que el manejo de los tiempos se iban a manejar como horas autorizadas, ¿ok? Pero un proyecto operativo puede ser un poquito más diverso que un módulo adicional o una programación especial. Creo que de alguna manera para los módulos y las programaciones especiales ya han hecho las solicitudes y lo hemos visto, ¿no? El módulo adicional a través del workflow de proyectos, las programaciones especiales a través de solicitar al equipo de proyectos las horas, incluso para los pilotos de versión también tenemos el mismo mecanismo. En un proyecto operativo, pues hay varios factores. Ustedes pueden haber negociado con el cliente un contrato de soporte, y de ese contrato de soporte van a ir disminuyendo los servicios que se ven. Es una manera de manejarlos. Venderlos como proyectos hemos visto que pues tiene más control, tiene administración, incluso es una oportunidad para ustedes para darle valor a un servicio más allá de las horas transaccionales del servicio, ¿okay? Pero también nace de algo que ustedes puedan armar como paquete, es decir, pueden tener un proyecto operativo que al día de hoy nadie ha hecho. No sé, a lo mejor hacen una combinación de activar las descripciones de puestos o las matrices o alguna funcionalidad de versión que la quieran convertir en un proyecto operativo. ¿Okay? Lo pueden manejar por contrato o por propuesta. Cuando lo manejan por una propuesta dentro del workflow de proyectos, ustedes pueden solicitar el manejo de las horas, ¿okay? Cuando es un contrato, ¿no? ¿Qué situaciones estuvimos teniendo en el mes de diciembre? Que teníamos la solicitud de horas adicionales por un lado y aparte teníamos la creación de un contrato por parte del área administrativa por una factura. Entonces, el proyecto operativo no puede tener los dos, ¿ok? Si ustedes van a manejar un contrato, ahorita vemos las reglas que son un contrato. Si van a manejar una propuesta, ¿cuáles son las reglas? Pero imaginemos el de propuesta. La propuesta se lanza por el workflow. Alguien por ahí, por favor, revise que esté en mute su teléfono, por favor, las últimas que estuvieron ingresando. Este workflow lo solicita el gerente, no lo solicita comercial. Las horas que se autorizan no son horas de productividad, son horas autorizadas. Quiere decir que si yo estoy solicitando 30 horas para un proyecto operativo para mi asesor, de su meta se van a disminuir esas 30 horas y el resto tendría que ejecutarlo como consultoría. ¿Okay? No hay un manejo de CRM, o sea, no hay un caso al cual yo voy a ligar a un contrato porque no hay contrato. Sí puedo tener disponible en Project Server un project si es que el asesor así se diseña la actividad, y definitivamente pues no va a haber un estado de cuenta.
Cuando yo lo manejo como contrato de soporte, ahí no hay workflow de proyecto, ahí no hay solicitudes porque no hay workflow. Se maneja como productividad porque es un contrato de soporte, no hay horas autorizadas, se lleva el control en CRM, no hay project server y el cliente sí recibe un estado de cuenta de todas las transacciones de ese contrato. ¿Okay? Entonces, esa es la forma general de manejar, ya sea en una propuesta o en un contrato, un proyecto operativo, ¿no? Este es un ejemplo del workflow de proyectos nuevos, donde, digo, se puede ver ahorita un poquito borroso, pero ahí existe el mecanismo para que yo solicite un proyecto operativo. La mayoría de los campos no se llenan porque están relacionados al workflow de proyectos tradicionales. ¿Okay? Pero esa es la manera en que yo puedo solicitarle a proyectos que se generen las horas que mi asesor necesita. ¿Okay? ¿Qué reglas necesito? ¿Okay? En la solicitud de ese workflow, yo tengo que pedir el total de horas que se requieren. Por eso lo lanza un gerente. Es decir, yo hice un proyecto de mi revisión de cursos y voy a solicitar 45 horas. ¿Okay? Esas horas, esas 45 horas, pues no debe de ser mayor a lo disponible de la propuesta. Si ustedes piden 80 horas, 60 horas o 50 horas, pues lo único que van a hacer es que les van a devolver el workflow, ¿okay? No hay solicitudes de mayor tiempo que el vendido, ¿okay? Y las horas solicitadas debe procurar ponerse una nota en la forma en que van a estar distribuidas. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tengo esas mismas 30 horas, pero yo sé que mi asesor va a hacer esta semana 15 y la próxima 15, pues pido que me rompan en dos esas actividades. Al final eso se traduce en Project Server en dos registros que el asesor va a tener que marcar como completados para poder, perdón, no los va a marcar como completados, simplemente se van a registrar como horas autorizadas en su semana esos dos renglones. ¿Qué pasa si yo pido 30? Así en un paquete completo y no doy un desglose. Hay una sección en su tablero de gerentes donde hacen un análisis de las horas cobrables y no cobrables por meta. Pues simplemente pues les va a aparecer en un momento dado esa información no va a hacer sentido. O incluso pueden tener que para un asesor, si su meta es 31.5 y le estoy autorizando 45, pues no hay una concordancia. Sí debo de procurar, al menos en un nivel general, decir cómo lo va a quebrar. ¿Okay? Otra de las cosas que suceden alrededor del apoyo de estas propuestas, por ahí hubo un correo de que en favor de dirigir con Lorena Ramírez las inquietudes y solicitudes de proyectos operativos. Realmente ya hay proyectos operativos predefinidos por Marisela. Marisela ya tiene propuestas base de proyectos operativos que son, no sé, un cambio de servidor, incluso una homologación, tiene varios de esos proyectos definidos. Entonces, si hay un proyecto de ese tipo que viene ahí en el combo, pues es la primera instancia de solicitar ese tipo de propuestas a Marisela para empezar de ahí a trabajar con lo que es específico para su cliente. La idea es que el análisis de proyectos operativos venga de sus ejecutivos seniors expertos de la oficina, porque ellos son los que van a hacer normalmente esos proyectos o van a acompañar a uno de sus asesores a que desarrolle ese proyecto. Entonces, si es una labor en conjunto del gerente, el ejecutivo senior y el ejecutivo que va a realizar eso, de estar en conjunto de qué actividades son y qué tiempo se va a cobrar, ¿no? Si no hay ejecutivos senior expertos en la oficina, entonces sí, o sea, trabajen con Lorena Ramírez para ver pues cómo hacer ese análisis y llegar a esa propuesta. No quita el problema después de que quién se los va a implementar. Entonces siempre es bueno estar revisando con sus gerentes regionales en lo que pasa con esos proyectos operativos. O sea, nada más los estoy lanzando y quién los va a estar realizando, ¿verdad?
Lo que sí puedo decir es que hay proyectos que los clasificamos como operativos y realmente no son. Acabamos de tener una experiencia con Reynosa, donde un proyecto de homologación fue manejado como un proyecto operativo y la verdad es que no. Los proyectos de homologación, esos siguen con Gerardo Reyes. Pero, por ejemplo, tenemos propuestas donde en una propuesta hay un renglón que dice proyecto operativo, planta de Celaya, plataforma básica. Eso no es un proyecto operativo. Si ustedes en el workflow piden por proyecto operativo algo así, se lo van a rechazar. Ese es un proyecto normal, ¿okay? No es lo mismo agregar, o sea, un proyecto de plataforma general donde tengo que subir empleados, hacer un diseño de conceptos, mi paralelo y mi real, pues es una plataforma y hay que tratarla como tal, ¿ok? Y pues básicamente esos son los puntos del manejo de horas alrededor de los proyectos operativos, ¿ok? Eso es en cuanto a lo que yo tengo de información. Ahora con mucho gusto podemos empezar a platicar de qué dudas tienen, ¿no? Christopher Lagrange pregunta, dice, la manera de partir las horas autorizadas para un colaborador tiene que ir empatada estrictamente con el avance real con el cliente. Ejemplo, 40 horas autorizadas, avance real con el cliente, 20 horas en la semana 1, 10 horas en la semana 2, 10 horas en la semana 3, pero pedimos partirlo en 10 horas cada semana. Cuando tú inicias el proyecto, o sea, y tú haces la solicitud de tus horas, pues sí, o sea, lo ideal es que para adelante tú puedas hacer esa provisión. Si tú lo haces, es decir, yo ya acabé mi proyecto operativo y estoy pidiendo mis horas, pues entonces ahí sí lo tienes que partir en algo que realmente no es y no te va a dar a ti la idea como gerente de si tu asesor tiene disponibilidad o no, ¿ok? La pregunta de Claudia Sánchez, ¿quién decide si se hará por contrato o por horas autorizadas? Pues desde la misma venta, o sea, si tú haces una reingeniería, dices tú, si yo voy a proponer una reingeniería, ¿la puedo vender por contrato de soporte? Pues sí, sí puedes, pero el problema de la reingeniería, de venderla como contrato de soporte, es que cómo le vendes al cliente el paralelo y acompañarlo en algo en nómina. Por eso se trata de empaquetar como proyecto. Y de ahí nacieron los proyectos, Claudia, no sé si contesté. Okay. Dice Lisette, cuando es con contrato de soporte y quedan horas, ¿se pueden utilizar después para consultoría? Es una pregunta. Si es tu negociación con el cliente, sí. Pero de nuevo, o sea, cuando no lo vendes como un proyecto, y digo, y creo que hemos tenido el caso, pues realmente estás perdiendo la posibilidad de valor. O sea, puede jugar a una u otra. Yo recomendaría que lo que es por contrato de soporte sean los casos que son muy específicos, tareas pequeñas, pero agregar empresas a un cliente que involucre diseño de conceptos para la nómina, eso debemos de manejarlo como proyecto operativo, ¿ok? Y segundo, si el cliente se atrasa y es por propuesta y se distribuyen las horas que aplicaría, eso no lo entiendo. O sea, no entendí tu pregunta. Dice Mónica Reina, si tenemos una propuesta al solicitar el proyecto, la asignación de horas las asignamos nosotros en la misma solicitud. Sí, sí, o sea, tú solicitas la distribución de las horas, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque tú con tu asesor vas a hacer la distribución del plan, ¿ok? Claudia Sánchez, entiendo que cuando hablamos de abrir contratos con solo de soporte, con el manejo estándar, es correcto. O sea, si yo lo manejo en un contrato de soporte, es el manejo estándar. Ahí pierdo la oportunidad de valor, pero si así lo definieron, así lo concordaron y lo arreglaron en comercial y gerencia, pues ese es el manejo. Mi recomendación es no manejar ingenierías ni nuevas empresas en horas, ¿ok? Lisette, si pudieras aclarar
a qué se refiere tu segunda pregunta de si el cliente se atrasa y es por propuesta y se distribuyen las horas que aplicaría. Okay, creo que quieres decir que si yo pedí que me abrieran 10, 10 y 10 y resulta que en la segunda semana ya no hice algo, tendrías que notificar fuera del workflow a Donny, después te paso el correo, de que te mueva esas fechas. ¿Ok? Ahora, ok. Sí, es correcto. Creo que sí lanzamos. Pero creo que ahorita la gran pregunta era cómo obtiene mi asesor las horas de un proyecto operativo. Ya sabía cómo lo hacía por módulos, sabía cómo lo hacía por programaciones especiales y alrededor de proyectos operativos, pues no sabía. Y esa es la intención de esta plática. Obviamente que en el manejo y en las propuestas alrededor de proyectos operativos, pues ahí todavía es algo que tenemos que afinar, pero el proyecto operativo tiene la intención de que la misma oficina pues genere su propuesta, implemente con su cliente y es nada más cuestión de las horas. De nuevo, si es un proyecto en verdad, o sea, un proyecto plataforma completo, pues esos van por el camino de Gerardo. Así le hayan puesto proyecto operativo a la propuesta, o sea, sí tenemos que llegar a identificar eso. O sea, ¿es un proyecto de plataforma, sí o no? ¿Ok? Parece que no hay más preguntas. Digo, y si alguien quiere tomar la palabra en el micrófono, pues también, adelante. Pero, gracias. Yo, Christopher de San Luis Potosí. Lo iba a escribir, pero a lo mejor es más rápido. Sí. Complementando un poquito la última pregunta de Claudia, la otra cara de la moneda es los que sí son por propuesta y que hay horas autorizadas. Podemos decir que es también como el manejo estándar, de como si fuéramos a implementar un módulo adicional, por ejemplo. Es correcto. ¿Sí? Ok. Ahora, Ahí tú entonces, puedes tener en un proyecto operativo que tú estás controlando como oficina la solicitud de un sitio de proyecto con el equipo de correcto. proyecto. ¿Ok? Si tú Exacto. dices, oye, ¿sabes qué? Yo voy a definir mi plan de trabajo. Estas son mis actividades, estos son los tiempos de las actividades. Eso ya queda como un project server normalito. ¿Ok? Perfecto. Que cuando Sí. tú finalizas la tarea, ahí es cuando se registra el tiempo para tu asesor. ¿Ok? Nada más que en estos, como sabemos, bueno, los módulos es más encuadradito y ya sabemos las actividades. En estos, como tú dices, puede haber hasta alguno que nunca se ha hecho, cosas un poquito más distintas. Ahí el manejo de las fechas, que si el cliente se atrasa o lo podemos mover y localmente tenemos la posibilidad de moverlo y eso lo vemos con proyectos para que mueva en el sitio, ¿no? Si tú lo manejas como un sitio, tienes que tener un project plan. Y el project Correcto. plan, al tener, no importa la fecha, es cuando tú terminas. ¿Ok? Tú puedes decir, Ok. tengo 5 actividades la primera semana, 5 actividades la segunda y 5 actividades la tercera. Pero ahí estás poniendo las horas. Simplemente la vas acreditando cuando la vas cerrando. ¿Ok? O Claro. sea, lo Y ideal, ese tienes un project plan, project, tienes un proyecto operativo y puedes elaborar un proyecto tal cual, mándalo en la solicitud y se te define de acuerdo con todo el sitio a lo que tú solicites. correcto, es lo que, esa iba mi pregunta también. ¿Proyectos nos apoya con esa definición del plan? No, ¿No? te Lo apoya mandamos nosotros creando el ya plan que tú hiciste en en la el sitio. plataforma. Ok. Ajá. Y, okay, y por último, otra pregunta, Vero. El manejo adecuado, o no sé si está correcto o incorrecto, que el asesor agregue actividades en CRM, por lo menos para tener visibilidad de que pues está ocupado o está haciendo algo en los tableros, tanto para mí, para regional y para dirección general. Lo que pasa es que si tú defines un project plan, no necesitas Ujú. hacer eso, ¿ok? No. Porque el tablero va a revisar el project server y va a revisar esto, ¿ok? Sí, el tablero va a reflejar que tiene menos meta entonces, ¿no? Es correcto. Ya con eso. Ujú. Ok, perfecto. Gracias, Vero. Claudia hacía una pregunta de si el área de administración está alineada a que ya no existe apertura de contratos
con formato de proyectos operativos. No, Claudia, lo reviso con ellos, pero para ellos todo lo que reciba es contrato de soporte, ¿ok? Pero alineo el área administrativa de que si recibe la solicitud de proyecto operativo, no lo reciba. Gracias. Maribel, proyecto operativo predefinido por Marisela, se refieren, por ejemplo, a que podemos pedir propuesta de presupuestos y eso ya lo tiene como estándar comercial. Esta propuesta, al autorizarse, se solicitaría como proyecto operativo versus apertura de contrato de soporte. No recuerdo, Maribel, si esta Marisela lo tiene presupuestos como tal. Creo que sí. Si ella lo tiene en esa lista, la respuesta es sí, ¿ok? Cuando se autoriza, solicitas el proyecto operativo y se apertura, no se apertura el contrato de soporte. O sea, proyecto operativo no va a abrir contratos de soporte. Ya no hay contratos para proyecto, ningún contrato de proyecto. Para proyectos hay Project Server o horas autorizadas. El área de administración está alineada a que ya no se pueden ligar casos a facturas, pues es que eso, independientemente de si es un proyecto operativo, eso sigue vigente. O sea, de repente sí generan facturas y las ligan a los casos. Pero con mucho gusto les puedo averiguar esa parte, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es una realidad, y si no, por favor, alguien corríjame, si es una realidad que de repente decimos voy a mandar facturar estos 5 casos, y eso va a seguir pasando, van a ligar a factura casos. Lo que yo estoy diciendo es que cuando tengan proyectos operativos, no den de alta casos en CRM, ¿ok? Ok, Christopher dice, cuando vendemos cursos de Sistema 3, sí sucede, ¿ok? Ok, ese es un ejemplo de facturas, ¿no? O también tienen clientes que de repente no tienen contrato y le juntan 4 o 5 casos y se lo facturan, ¿no? Es lo mismo, eso va a seguir. Que es lo mismo que Maribel nos comenta, ¿no? Perdón, Verónica, Octavio Ramírez de Reynosa. Hola, Octavio. Hola, perdón, tuve un mega problema y apenas me voy conectando hace un ratito. Ajá. Tal vez ya aclararon este punto, pero ¿existe algún listado de acciones o de solicitudes del cliente que refieran a si es un proyecto operativo o si se puede hacer a través de horas de soporte? No, realmente no. Por ejemplo, el cambio de una nómina quincenal a semanal. Ajá. Este tipo de solicitudes, a mí en lo personal me ha tocado verlo y en la hace algún tiempo se manejó como un contrato de soporte, o sea, con horas, no sé, 40 horas. Pero la realidad es que esto deberíamos de tratarlo como un proyecto operativo, desde mi opinión, sí, por eso no lo hicimos y yo paré esa parte, ¿no? Pero incluso debe de manejarse, digo, lo que ahorita platicábamos, Octavio, contestando tu pregunta, no hay un listado de qué es proyecto operativo o no, pero en general es algo que tu asesor va a trabajar con tu cliente y él te está diciendo, necesito, no sé, a lo mejor puede ser hasta una póliza, ¿verdad? Voy a hacer el trabajo de la póliza con un cliente, eso es un proyecto, ¿ok? Es un proyecto operativo que si tú defines un alcance, actividades y demás, nosotros de repente sí confundimos el hecho de manejar un proyecto, o si dices tú, el cambio de quincenal a semanal, pues lo puedes tratar como un proyecto de plataforma también, ¿okay? Que hay una base es otra cosa, pero si vas a pasar al cliente tienes que pasar por paralelo, tienes que pasar por producción, trátalo como un proyecto normal, ¿ok? Ok. Claudia Sánchez, veo que ligar a casos es importante definir quién autoriza que así suceda y quién solicita a administración.
La verdad no conozco la mecánica, Claudia, de cómo funcionan esos casos, ni cómo vienen esas solicitudes, pero es algo que sí podemos trabajar junto con los gerentes regionales, pues para definir eso, ¿no? Pues digo, para mí el tema hasta ahorita ha sido, yo facturo mis casos, o sea, yo tengo un cliente que no tiene contrato, tengo 4 o 5 casos y los facturo. No debe de ser diferente de eso, ¿no? ¿Ok? Tres Soporte y Consultoría, que no sé quién es, dice, complementando el comentario de Claudia Sánchez, ¿y quién valida las horas que se solicitan, se cargan a factura? No entiendo esa pregunta. Si me pueden ampliar. Maribel Moreno dice, un proyecto operativo al solicitarlo por workflow siempre involucrará que se abra sitio de project server con plan de trabajo. No, Maribel, no siempre. ¿Okay? Lo ideal es que si tú vendes un proyecto operativo, tú sí puedas definir si en tu solicitud tú anexas un project, se te abre el sitio y se abren las actividades. Si en tu solicitud lo único que tú haces es pedir 10 horas y la propuesta lo avala, no se te abre el sitio y se te cargan las horas autorizadas. ¿Okay? Esa sería la diferencia. Tres Soporte y Consultoría igual a Francisco Vázquez. Hola. Ok, de todos modos no entendí tu pregunta, Francisco. Donde dice, ¿quién valida que las horas que se solicitan se cargan a una factura? ¿Las horas que se solicitan a qué? Ok, algo así como que yo tengo un proyecto operativo de cursos de 15 horas, anexo la propuesta y pido el sitio y las horas se cargan. No hay una relación al día de hoy o no hay un proceso que vaya y vea la factura. Si lo que quieres es que en ese workflow se pida el número de factura como un requisito, eso sí lo podemos hacer y hacer algún cross-check con esa información. ¿Ves? Sí podemos considerarlo como una validación, pero tendría que partir que aparte del requisito de la propuesta, pues viene el número de factura anexo en la solicitud. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Recapitulando, este es el camino para la solicitud de horas de los proyectos operativos. Sí quedan algunos temas a explorar en cuanto, yo anoté la parte de pasar a administración, el tema de no abrir proyectos operativos, no abrir contratos operativos, el revisar si hay algún mecanismo que pueda ligar la factura y las horas cargadas, y ver si de alguna manera podemos ir construyendo ejemplos de lo que son proyectos operativos y cómo se manejan como para decir y orientar por dónde debe de ser mi proceso, ¿no? Eso es lo que yo identifico como 3 áreas de oportunidades. Si alguien ve otra, pues adelante. Sí, la presentación como siempre se está grabando ahorita y se va a compartir y se va a colocar en Happy. ¿Okay? Para que quede como referencia y si hay algo que ir ajustando, pues esto sea siempre nuestra referencia. Por mi parte es todo. Agradezco el tiempo que me dieron y pues sigamos revisando este proceso de qué manera lo podemos ir haciendo pues más robusto, ¿no? ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día. Bye.